nueva selectividad para el 2025. Y os dije que iba a hacer un vídeo muy concreto sobre la novedad más novedosa, que es la argumentación. Pero creo que es importante que antes veamos cómo sacar el tema de un texto. No he trabajado esto antes en el canal porque me resulta complicado. Al final, entender cómo extraer el tema de un texto implica leer los textos y no es el medio para hacerlo. En cualquier caso, en la web tenéis mogollón de recursos gratuitos, ya lo sabéis, con textos resueltos, con el tema, con el resumen, que os pueden servir. Y los libros de comentarios de textos que tengo en Amazon también trabajan eso, ¿vale? Porque sobre papel es mucho más sencillo. Pero bueno, os voy a dar dos ideas para que luego podamos hacer la pregunta de la argumentación de la que hablaré en el vídeo siguiente. A ver, en el comentario, el apartado A es el tema, que es medio punto. Lo primero que tenéis que saber y que os dirán vuestros profes es que tiene una forma muy concreta, es decir, os piden que sea un sintagma nominal o una oración simple. Y tiene su sentido, porque al final tiene que ser algo súper concreto, pero que no sea muy extenso para no confundirlo con el resumen, que es otra pregunta y que tiene otra manera de contestarse, ¿vale? Con lo cual, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que tiene que ser algo muy breve. ¿Cuál es el problema o el error que veo en mis alumnos cuando responden a esta pregunta? Pues que ponen como tema algo demasiado general y al final vosotros tenéis que decir de qué va ese texto en concreto. Es decir, imaginaos que el texto trata de algo súper que está todo el día en los medios de comunicación. La tecnología en las aulas, sí o no. ¿Vale? Imaginaos que el texto habla de cómo antiguamente, o sea, hace unos años, se impusieron los ordenadores en los colegios y las dificultades que hemos ido encontrando tanto alumnos como profesores para manejar eso. A veces a los colegios les cuesta limitar la información que llega a los alumnos, o los alumnos, por ejemplo, se distraen y pierden muchísimo tiempo con las aplicaciones y con lo que encuentran en su ordenador. Y cómo, además, hay tantos porcientos que demuestran cómo los alumnos se dispersan y cómo, en fin, un texto que trata sobre eso. Pues el tema no puede ser la tecnología, porque este tema sirve para ese texto y para 200 millones de textos más, ¿vale? Tendréis que concretar, por ejemplo, la necesidad de seguir formándonos en tecnología o las distracciones que conlleva la tecnología en el aula o la necesidad de trabajar la tecnología de otra manera. Es decir, habla de la tecnología, pero tenéis que concretar, ¿vale? Es un sintagma nominal o una oración simple que sea mucho más concreta. Dos cosas. Primero, bueno, ya os lo he dicho, tenéis que diferenciar el tema del resumen, ¿vale? Porque en el resumen lo que hacéis es recoger las ideas, no solo una, sino varias ideas, todo lo que dice el texto, y luego no lo podéis confundir con la tesis. La tesis no la preguntan en el examen de Madrid, no lo preguntan, pero sí lo preguntan en muchas comunidades y sí lo trabajo en el librito que dedico al comentario de textos de otras comunidades que no son Madrid. La diferencia entre el tema y la tesis es que el tema es objetivamente de qué va el texto, ¿vale? Vosotros cuando respondéis a la pregunta no decís el texto trata de o el tema es o el texto va de. Eso es una cosa que tenéis que tener vosotros en la cabeza a la hora de plantearos la pregunta, pero no escribirlo, ¿vale? Vosotros vais al grano. Y la tesis es la opinión del autor, ¿vale? Pongo un ejemplo que se ve muy claro la diferencia entre tema y tesis. Imaginaos que el texto trata de los toros y el que escribe es un forofo de la tauromaquia y defiende los toros a muerte y habla de la tradición y de cómo nos identifica, tal. O imaginaos que en el texto el autor ataca a muerte el mundo de los toros, que es matar a un animal, que no hay derecho, que no sé cuántos, ¿vale? O sea, el texto sobre los toros puede ser muy diferente, el enfoque del autor, la tesis, ¿vale? Pero el tema tiene que ser único, es decir, la tradición taurina en España, por ejemplo, ¿vale? Es decir,
concretáis de qué va el texto, pero no estáis diciendo la opinión del autor, sino simplemente de qué va el texto. No es sencillo, pero todos sabéis de qué va el texto que leéis. Es verdad que a veces son más difíciles, más filosóficos, más especializados, pero las ideas principales de los textos sí sabéis sacarla. Tenéis que ser capaces de concretar de qué va ese texto. Y tampoco hay un tema único, es decir, dentro pues os lo he planteado con el tema de la tecnología, por ejemplo. Dentro de un mismo texto, uno puede pensar que está hablando de las dificultades de los profesores para manejar la tecnología en el aula, y otros podéis hablar de que habéis visto en el texto que la tecnología es necesaria porque nos acerca al mundo real, por ejemplo, ¿vale? Los dos temas estarían bien, pero sí tenéis que concretar. Pues una vez que os he explicado cómo más o menos sacar el tema del texto, porque ya os digo que en este medio me parece difícil porque necesitamos leer y leer y leer, el siguiente vídeo os hablaré de las argumentaciones, porque necesitábamos esta parte, ¿vale? Espero haberos ayudado. Hasta luego.